Es mucho gusto para nosotros compartir la palabra de Dios desde la iglesia Oak Park en Berwyn, Illinois. Queremos saludar a todas aquellas iglesias donde llevamos la palabra de Dios. A la iglesia Nazaret en Berwyn, Illinois. Saludamos también a la iglesia El Mesías en Summit, Illinois también. A la iglesia de Crawford allá en Chicago. Saludamos a todas esas iglesias en este día en que celebramos el Domingo de Palmas, o como dicen algunos, el Domingo de Ramos. Qué bien nos sentimos de estar compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que hoy no es fácil, sabemos que hoy estamos los pastores en lugares especiales, no estamos en nuestros templos como quisiéramos. No estamos llevando a cabo las ceremonias que acostumbramos a hacer, como la Cena del Señor y otras actividades cuando estamos reunidos con los hermanos. Pero hoy lo queremos hacer con todo nuestro corazón, compartiendo siempre de la palabra de Dios. Es nuestra base. Nosotros tenemos como fundamento la Sagrada Escritura. Y eso es lo que llena nuestro corazón. Estimados amigos y hermanos, a todos aquellos también que nos escuchan aquí en Estados Unidos y aquellos que nos escuchan más allá, en Centroamérica, en México y todos aquellos que acostumbran ver nuestras notas que ponemos en Facebook, estamos saludándolos también. Le habla el pastor Isidro Mendizábal y nos sentimos contentos de estar con ustedes en esta tarde. Hoy vamos a empezar con una alabanza y está con nosotros nuestro hermano y consiervo José Chauvin. Él estará interpretando una alabanza que manifiesta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. Él entró a Jerusalén como rey, solamente que como rey sufriente, no como rey reinante. Eso vendrá después. En tanto que él estuvo en la tierra, fue humilde y sumiso, y lo hizo así como hombre precisamente para pagar nuestros pecados y para pagar nuestras culpas. Vamos a dejar a nuestro amigo y hermano José Chauvin con esta participación musical. Bueno, el pastor Isidro y yo estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen esta tarde. Y a él, como ha dicho, queremos compartir con ustedes esta alabanza que es para nuestro Dios. Y si usted lo sabe desde su casa, cante con nosotros. Este canto dice, Él es el Rey. Confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es.
la Sagrada Escritura, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Allí en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en su capítulo número 2, los versos del 5 al 11, dice de la siguiente manera. Tal vez tenga una Biblia a la mano, tal vez usted quiera escudriñar la Sagrada Escritura junto con nosotros. Qué bien nos sentimos cuando abrimos la Biblia. Estimado amigo, es un privilegio para el cristiano abrir la Sagrada Escritura y encontrar en sus páginas preciosas enseñanzas básicas para nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros probablemente tiene una Biblia. Y si usted no tiene una, pues trate de adquirirla, porque ella va a nutrir su vida espiritual. Ella le va a dar un propósito a su vida, porque cuando leemos la palabra de Dios, nos nutrimos espiritualmente. Y aprendemos a enfrentar las situaciones difíciles. Y aprendemos a enfrentar cualquier circunstancia por adversa que sea. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y eso es lo que llena nuestro corazón, por supuesto. Vamos a leer ahí, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. A esta carta se le llama la carta del gozo cristiano. Pero en esa carta no solamente encontramos cosas beneficiosas para una persona, también encontramos en esta carta cosas difíciles que acontecieron al apóstol Pablo. Pero a pesar de las circunstancias adversas, él siempre tuvo el gozo y la alegría en su corazón. Él siempre dependió de Dios. Él siempre dependió del Señor. Y ahí está aquel verso que muchos cristianos repiten. Que regocijémonos en el Señor otra vez, os digo que os regocijéis. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llena un corazón, siempre hay regocijo, estimado amigo. A veces nosotros nos olvidamos de acudir a Dios en nuestros problemas. Pero, estimado amigo, acudámoslo a Él. Acudámosle y llenemos nuestro corazón de esas enseñanzas preciosas. Pero también, cuando hayan dificultades, acudamos a nuestro Dios. Él está con nosotros. Él prometió estar con sus hijos siempre y lo estará por toda la eternidad. Por eso la importancia de ser cristiano. Allí en la Sagrada Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en su capítulo número 2, me imagino que ya tiene su Biblia por ahí, dice la Sagrada Escritura, repitiendo la cita bíblica, en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, lo siguiente. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, encontramos tres aspectos fundamentales. Primero, la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, la humillación de Jesucristo y luego su glorificación. Eso es lo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Y en sus primeros versos de los que leímos, dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando aquí de que haya en vosotros este sentir? Con los versos que anteceden a esta porción leída, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes de que tengan una actitud humilde, de que tengan una actitud que glorifique a Dios, que tengan una actitud de amor a los hermanos. Jesucristo nos muestra un ejemplo en esta porción de la Sagrada Escritura. En los versos primeros del capítulo 2 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ahí está mencionando algunas características que nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando estaba aquí con sus discípulos. Dice la Sagrada Escritura, un consuelo de amor.
Estimado amigo, es necesario que nos consolemos unos a otros, ¿verdad? En las circunstancias difíciles que enfrentamos, a veces nos falta el consuelo. En las circunstancias adversas falta alguien que nos dé palabras de aliento. No nos puede dar un abrazo. Estamos en una época tan difícil que estamos alejaditos unos de otros. A veces 1 metro, a veces 2, parece un poco extraño decirlo. Pero como consecuencia de esa enfermedad que se ha estado regando en todo nuestro mundo, tenemos que mantener un poquito nuestras distancias. Pero sí, verdaderamente el cristiano a veces no abraza solo con sus manos, también lo hace con su corazón. Y la Sagrada Escritura menciona que nuestro Señor Jesucristo tuvo el consuelo de amor. Esas palabras que nutren nuestro corazón en los momentos más difíciles. Estimado amigo, falta una palabra de cariño, una palabra de consuelo, ¿verdad? Sí que la necesitamos. Y es por eso que Cristo, cuando viene a nuestro corazón, tal cual estuvo en aquel entonces, Él consoló a los que estaban en dificultades. ¿Se acuerda usted? ¿Le ha mencionado acerca de cómo tocó a un leproso? Hoy nosotros tenemos una enfermedad que se está irradiando, con la cual se nos dice no toque a la persona, trate de estar lejos de ella. Nuestro Señor Jesucristo, ahora Él lo hizo porque siendo un hombre con las características que nosotros encontramos de Dios, Él mismo estaba capacitado para tocar leprosos. Él lo hizo, nosotros hoy no podemos hacer semejante cosa. Quizás alguno diga, yo sí lo puedo hacer. Bueno, las autoridades han dicho que no lo hagamos. Y nosotros vamos a obedecer a las autoridades superiores, como dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo manifestó ese consuelo de amor a la gente que tenía tristeza, a los que habían perdido algún ser querido, a aquella mujer que había vivido una vida libertina, una vida tal cual muchos ahora probablemente están viviendo, la mujer samaritana. Encontramos también a religiosos a los cuales Él le manifestó su cariño a pesar de cómo eran de orgullosos y arrogantes. Ese consuelo de amor que Jesucristo manifestó, nosotros como cristianos debemos de manifestarlo también. Dice algo más que fue una característica de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, si alguna comunión del Espíritu. Nosotros como cristianos debemos de mantener también esa comunión unos con otros. A veces nos olvidamos un poquito de la fraternidad cristiana, pero Jesucristo nos mostró cómo quiso a Él, a sus discípulos, cuánto cariño les manifestó. Comía con ellos, salía con ellos, enseñaba con ellos, los estaba adiestrando para la tarea que pronto iba a venir para ellos. Otra característica que tenía nuestro Señor Jesucristo es que tenía un afecto entrañable. Querer a una persona con todo nuestro corazón es algo maravilloso, ¿verdad? Pues no todos estamos capacitados, me dirá usted. Pero cuando estamos en Cristo sí podemos hacerlo. Cuando estamos en Jesús estamos capacitados para sentir cariño entrañable. Tanto es así que extrañamos a todos aquellos nuestros hermanos con los cuales ahora no nos podemos reunir, pero los queremos, hablamos con Dios por ellos, les pedimos por sus necesidades, por sus dificultades, por sus angustias, por sus temores, por sus miedos, le pedimos a Dios por ellos. Cuando llegue el momento de nuestras oraciones, nos acordamos que nos hacen falta. Ese se llama cariño entrañable. Nuestro Señor nos enseñó a tenerlo. Y usted también puede tener ese cariño, si está en Cristo, por supuesto. Vamos a estar enfatizando siempre que compartamos a través de este medio, estar en Cristo. Porque estar en Cristo es estar disfrutando la vida que Cristo nos legó, morando en nuestro corazón, viviendo en nosotros por su Santo Espíritu. Dice también, como una de las características de Jesucristo, misericordia, alguna misericordia. Nuestro Señor Jesucristo manifestó misericordia. Nosotros tenemos compasión. Compasión es ese sentimiento que tenemos por la gente que sufre, por la gente pobre, por la gente que está angustiada. Eso se llama compasión.
pero es muy diferente a tener misericordia. Misericordia es hacer algo, poner en acción nuestra compasión. Estimado amigo, a veces nosotros decimos palabras muy cariñosas. Cuánto amo a los pobres. Tengo un aprecio por los necesitados. A veces decimos eso, pero ¿qué estamos haciendo por los pobres y por los necesitados? La vida cristiana no es nada más un parloteo, es vivir en Cristo, pero es también ejercitar nuestra vida tal cual la Sagrada Escritura lo dice. Dice el apóstol San Pablo allí: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Pablo se sentía gozoso de que los seguidores de Cristo imitaran el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a imitar el carácter de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y miramos el amor de Cristo, y miramos de su poder, de su autoridad, de su cariño y de su sacrificio, nosotros tenemos que reconocer que a veces nos falta mucho de eso. Es por eso que el apóstol Pablo dice ahí también que nosotros, en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Somos llamados a tener amistad y cariño, pero también velar unos por otros. Tal vez no podamos visitar hoy a las personas que queremos, pero ahora tenemos tantos medios para comunicarnos que podemos hacerlo. Y a veces sin tener interacción podemos nosotros hablar con ellos. ¿Ya preguntó cómo está su familia? ¿Ya preguntó cómo se encuentran? ¿Cómo están sus temores y su angustia? Estimado amigo, tenemos que aprender a hacerlo así. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, ese carácter bondadoso. Cada vez que leemos acerca de Jesucristo nos emocionamos y llegamos hasta las lágrimas porque miramos cuánta bendición trajo Él estando en esta tierra. Ahora la Sagrada Escritura sigue diciendo, a través del apóstol Pablo, dice ahí también, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nosotros encontramos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y también el desafío de Pablo a que nosotros imitemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir. Esto quiere decir que nuestra mente debe cambiar, que nuestra mente debe transformarse. No podemos seguir pensando las mismas cosas como antes cuando no conocíamos de Jesucristo. Ahora le conocemos y debemos de armarnos de esa misma manera de pensar, tal cual lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo número 12, versos 1 y 2. Os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformando vuestro entendimiento. Cuando Pablo hace alusión al entendimiento, él está diciendo que debe ser transformado, estimado amigo. No podemos seguir con la misma manera de pensar como cuando no teníamos a Jesucristo. Hoy hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra manera de pensar ha cambiado. A veces las cosas materiales nos atraían, pero ahora han dejado de ser lo importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor. Dice la Biblia allí, en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este verso nos habla de la deidad de Jesucristo. Siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, teniendo la esencia misma, Él se condujo de tal manera que se humilló. Estimado amigo, nosotros no podemos desvirtuar la deidad de Jesucristo. Hay algunos que lo miran como un buen maestro, hay algunos que lo miran como un buen profeta, y algunos como un ángel, pero nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Nosotros creemos en la Trinidad, y eso es lo que nosotros predicamos. Hay algunos que dicen que eso no está bien. Estimado amigo, vamos a la palabra de Dios.
siempre se encontró en la Sagrada Escritura la manifestación de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también nosotros encontramos ahí la deidad de Jesucristo en torno a su existencia eterna. Él ya existía, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo estuvo en la creación. Allí estuvo nuestro Señor Jesucristo. También estuvo cuando se manifestó el juicio para algunas personas. En el Antiguo Testamento, Él se manifestó como el ángel de Jehová. Jesucristo participaba, no como el Señor encarnado cuando vino a esta tierra, sino estaba en su naturaleza divina todavía, como el ángel de Jehová. Estimado amigo, ¿cuántos de nosotros hemos creído de esa manera? Hemos confiado en nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura ahí, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y luego encontramos su humildad. Primero su deidad, que es una cosa importante que podemos notar. La deidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos también su humildad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. A pesar de ser Dios mismo, dice la Sagrada Escritura que tomó forma de siervo. Y cuando investigamos la palabra siervo, allí encontramos que es la traducción de una palabra que significa esclavo. El Señor se hizo esclavo. Ahora, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ser esclavo no era una cosa fácil. Ser esclavo era una persona que estaba bajo la autoridad de un amo. Él mandaba, él decidía. Si una persona era un esclavo, pertenecía a alguien. Esa persona era su dueño. Si ese esclavo se casaba, su mujer pasaba a ser esclava también. Y sus hijos esclavos. ¿Por qué? Porque estaban de total dependencia de aquel que tenían por señor. La palabra siervo en este caso quiere decir esclavo, lo cual quiere decir dependencia total. Ahora escuchamos que la palabra siervo se repite muchas veces, ¿verdad? Y la palabra siervo se ha identificado con alguien que tiene una posición especial, una posición intelectual, una persona que está con características que hacen que los demás les rindan reverencia. En realidad, un siervo de Dios es un esclavo del Señor. Debe caracterizarse por su humildad, tal cual Cristo. Dice la Biblia que se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo. Debemos de quitar de nosotros en nuestra vida física la arrogancia. No tenemos por qué ser arrogantes si estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros ser presumidos si estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser vanagloriosos. Ni los títulos humanos, ni la riqueza temporal vienen a ser nuestro patrimonio de presunción, porque todo eso se acaba. Hoy nos estamos dando cuenta que la riqueza de repente vuelve a ser menos. Muchas personas que tenían dinero en los bancos, ahora su dinero vale menos. Muchas personas que se preciaban de tener una excelente salud, ahora están temerosas de perderla. Muchas personas que tenían planificado para cuántos años más adelante, ahora tienen que reservarse sus planes. No sabemos qué va a acontecer el día de mañana. Ahora, estimado amigo, tenemos que colocar en las manos de Dios nuestra vida. Él tiene todo bajo control. Ahora, la Sagrada Escritura dice aquí que nuestro Señor se hizo esclavo. Se humilló a sí mismo, haciéndose forma de siervo. Dice también la Sagrada Escritura allí, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo también se hizo semejante a los hombres. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo también tentaciones. Él se cansaba. Como hombre, Él tuvo las características que nosotros como humanos tenemos. Dice el apóstol San Juan, en su primer capítulo de su evangelio, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nosotros nos sentimos de esa manera, ¿verdad?
Tenemos que sentirnos con esa humildad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que Él mora en nuestros corazones, que Él vive para que nosotros le sirvamos. Tenemos que seguirlo con toda nuestra alma. Dice ahí también la Sagrada Escritura. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero vimos su deidad, ahora vemos su humillación. Se hizo siervo de tal manera que estuvo dispuesto a morir en la cruz. Estimado amigo, nosotros a veces no tomamos en cuenta la disposición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora creemos que todo lo podemos. No, estimado amigo, ya nos dimos cuenta que la realidad no es así. A veces nosotros tenemos dificultades que nos muestran que somos seres limitados, que somos frágiles. Estimado amigo, ¿cuántos podíamos presumir de nuestras capacidades? Ahora sabemos que no tenemos esa manera de pensar. Tenemos que pensar que somos seres limitados, que no tenemos todo lo que quisiéramos, que estamos en una situación en la cual reconocemos que Dios es el que gobierna y es el soberano. Dice también la palabra de Dios en esa carta a los Filipenses en su capítulo número 2 y verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la humillación de nuestro crucificado, como que Él fuera el culpable. Pero ¿sabe quién tuvo culpa de la muerte de Cristo? Algunos dicen que un pueblo con determinado nombre. No, Jesucristo murió por nosotros. Todos somos culpables. Él murió por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos culpables de la muerte de Cristo, ¿verdad? Sí, mis pecados llevaron a nuestro Señor a que fuera crucificado. Y en esta semana que nosotros recordamos eso, debemos de darnos cuenta que es una semana para glorificar a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, ya no estoy viviendo para mí mismo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estimado amigo, cuando Cristo muere en nuestra vida, aprendemos a vivir para Él. Ya no vivimos nosotros, Él es el que vive en nosotros. Ahora, tenemos que irnos despojando de ese viejo hombre que quiere otra vez tomar el trono. Cuando uno invita a Cristo a morar a su vida, aceptando ese llamamiento de Él, entonces uno empieza a vivir una vida cristiana. Pero tiene una lucha interna, ¿verdad? Los cristianos tenemos esa lucha. Tenemos esa lucha en volver otra vez a hacer lo malo que hacíamos. Y buscar el ser un hombre nuevo, tal cual la Sagrada Escritura lo dice. Pero el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me ayuda a vencer. Jesucristo me ayuda a soslayar las dificultades que a veces nosotros enfrentamos. No permitamos que nuestra vida sea lastimera y triste. No, tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él llena nuestra vida. Dice también la Sagrada Escritura allí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Primero vimos la deidad de Jesucristo. Segundo, su humillación. Y ahora, en tercer lugar, vemos su glorificación. Él fue colocado en un lugar especial después de su sacrificio por nosotros. Hoy Él está a la diestra de Dios Padre. Pero nos dejó a su Santo Espíritu para que esté con nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Porque luego después ya estaremos eternamente con Él. Pero por este tiempo nosotros estamos gozando de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso nos da satisfacción y nos da alegría y gozo. Estimado amigo, cada vez que vienen estos tiempos, cuando recordamos el sacrificio de Cristo, debemos de tomar en cuenta que hubo alguien que estuvo dispuesto a tomar mi lugar. Yo merecía ser crucificado. Yo merecía ser abofeteado, ser escupido en el rostro. Pero hubo alguien que dijo, yo lo quiero hacer. Yo quiero morir por ellos. Fue Jesucristo. Por eso, poner a Jesucristo en último lugar es una ofensa terrible. La gente me dice a veces,
No considero que un Dios bueno quiera condenar a las personas. Si Él no condena a las personas, son las mismas personas las que rechazando el perdón se condenan a sí mismas. Estimado amigo, tenemos que reconocer que Jesucristo nos dio su vida, nos dio una razón para vivir. Ahora Él está a la diestra del Padre. Dice la Sagrada Escritura en estos versos leídos algo más. Dice allí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay alguien que pueda decir con autoridad que Jesucristo no es Dios. Dice que Jesucristo es el Señor. Y eso llena de alegría nuestro corazón. Estimado amigo, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo la vida cristiana tal cual debemos? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo como lo demanda la Sagrada Escritura? El apóstol Pablo, al enseñarnos acerca de la deidad de Jesucristo, de su humillación y de su entronización, nos está desafiando a aprender de la humildad de Cristo. Tengo que aprender a ser humilde. Tengo que aprender a depender de Dios. Ahora, la palabra humildad no quiere decir pobreza, porque hay pobres que son arrogantes y hay ricos humildes. No tiene que ver con recursos económicos. La humildad no tiene tampoco que ver con conocimiento intelectual. ¿Cuántos títulos tiene? Eso no tiene que ver con humildad. La humildad es algo que lleva en el corazón el cristiano, que lo hace depender de Dios. Hay personas que con riqueza y mucho conocimiento son humildes. Hoy estamos viendo muchas personas que han sacado el oro que hay en su corazón, ¿verdad? Y otras que tenían puro oro por apariencia, pero adentro había cobre. Estimado amigo, la vida cristiana es eso. Es depender de Dios, es glorificar su nombre, es estar en sus manos. Tenemos que empezar nuestra vida y confiar en Dios. ¿Cómo se siente usted? Estimado amigo, lleguemos a la palabra de Dios. Ella nos enseña cómo vivir. Ella nos enseña cómo disfrutar nuestra vida. Aprendamos de Jesucristo. Aprendamos de esa disposición de amar. Él estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio por nosotros. ¿Estamos nosotros también dispuestos a eso? Que en este momento usted, si siente tristeza y temor en su corazón, el Señor la puede trocar en amor, en paz y en el conocimiento de su palabra. El Señor puede cambiarlo. Tal vez usted se encuentre pensando fatalistamente, ¿verdad? Mi vida se va a acabar, estoy dependiendo de una enfermedad que anda por ahí destruyendo gente. No, estamos dependiendo de las manos de Dios. Él es el que decide, Él es el soberano, nada escapa a su control. Estimado amigo, si Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, como dice la Sagrada Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que nosotros necesitemos? Y hablo de necesitar porque a veces queremos cosas que no son necesarias. Estimado amigo, tenemos que aprender a vivir en Jesús. Tenemos que aprender a vivir en Él. Que nuestra vida sea nueva, diferente, rebosante de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Hoy armémonos de esa misma manera de pensar de Cristo. Llenemos nuestro corazón, aprendamos a ser siervos de Él. Aprendamos a ser esclavos de nuestro Dios. Aprendamos a obedecerle tal cual Cristo lo hizo. Estimado amigo, la palabra esclavo suena muy mal, pero debemos de tomar en cuenta que la palabra esclavo en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo era una persona que tenía un señor, al cual le obedecía plenamente. Hoy la palabra esclavo se toma así un poco vergonzosa, pero no así en el Antiguo Testamento, no así en parte del Nuevo Testamento. Pero nosotros reconocemos que en Cristo ser esclavo de Él es algo que nutre nuestra vida. ¡Qué bendición es ser esclavo de Jesús! ¿Sabe por qué? Yo estoy seguro que estoy en las manos de Dios. Si viene una situación difícil, Él me va a guardar. Si es el momento de que me marche de esta tierra, Él sabe por qué lo está haciendo. Si viene una etapa de pobreza, Él sabe cómo sustentarme con lo necesario.
Si viene una etapa de angustia, Él sabe cómo darme el consuelo oportuno. Si veo que algunas personas están sufriendo, Él me nutre para poder ayudar a esa gente si es que está en mi capacidad brindarles alguna ayuda. Pero la vida cristiana es empezar con Cristo, es seguir con Cristo, es estar en sus manos. Estimado amigo, ¿no ha pensado usted en entregarse a Jesús? ¿En dar su vida para que Él sea su Señor? Usted lo puede hacer. Usted puede venir a Jesucristo y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Desde ahora quiero que seas mi Señor. Quiero que tú mandes. Te voy a poner en primer lugar. La Sagrada Escritura nos desafía a eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Estimado amigo, aprendamos a vivir en Cristo. Dejemos del trono de nuestra vida que Él sea el Señor de nuestra existencia. Aprendamos a vivir en Cristo. Aprendamos a vivir en Él. Qué bendición es cuando uno abre la Sagrada Escritura y encuentra esas enseñanzas. Usted las puede encontrar también, pero qué bien si lo logra hacer con los ojos de un hijo de Dios. Muchas personas leen la Biblia, pero no encuentran nada que les pueda llenar de satisfacción porque todavía no son hijos de Dios. Pero cuando uno lo abre la Biblia como un heredero de nuestro Señor, como un hijo adoptado, entonces se siente que se dirigen a Él las enseñanzas a las cuales Él debe estar dispuesto a seguir. Con sus sencillas palabras usted puede entregarse a Jesús. Yo le voy a ayudar con unas palabras. Pero la oración ni eso es algo que hemos memorizado. Pueden ser sus sencillas palabras. Usted puede decir, ahí donde está, ahí donde me está viendo, usted puede decir: Señor Jesús, aquí está mi vida. Te la entrego. Quiero que tú seas mi Señor. Desde este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador. Aquí estoy para servirte. Gracias, Señor, porque me recibes tal cual soy. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice que te ofendía. Pero hoy quiero empezar a ser una persona nueva. Si usted habla con Dios y dice esas palabras ahí donde se encuentre, usted se dará cuenta que va a haber un cambio. Tal vez no inmediato. Paulatinamente Dios, el Señor Jesús, estará tomando el control de su vida. No deje que el tiempo pase. Puede ser que mañana ya no estemos en esta tierra y es mejor prepararse para la vida eterna. Prepárese con Cristo en el corazón. Prepárese con Él. Prepárese para estar siempre con nuestro Señor. No deje que el tiempo pase. Hoy es el momento de la decisión. Dice la Sagrada Escritura: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca su corazón. Vengamos a Cristo y digámosle: aquí está mi vida, ¿qué quieres hacer tú de ella? Estimado amigo, qué bien que estuvo con nosotros estos minutos. Qué bien que pudo escucharnos. Y a todos aquellos hermanos, qué precioso es leer la Biblia, ¿verdad? Usted como yo, que la ha leído, qué bien se siente en el corazón leer la palabra de Dios. Ella habla de los acontecimientos que están pasando. A nosotros no nos sorprende. Tal vez lo que nos sorprende un poquito es que sea en nuestra época. Pero de aquí van a pasar estas cosas, la Biblia lo dice. Pero estamos confiando en Dios. Dice la Sagrada Escritura: mis ovejas oyen mi voz y nadie las separará de la mano de mi Padre. Y esa es la confianza que usted puede tener. Estimado amigo, me da mucho gusto haber estado con usted por este medio. El próximo domingo estaremos compartiendo otro punto de la palabra de Dios, hablando acerca de todo aquello que Dios ha hecho en nuestra vida y que pueda hacer en la suya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo favorezca, que podamos estar siempre en comunión con Dios, disfrutando nuestra vida en esta tierra y un día por toda la eternidad. Bueno, estamos muy agradecidos con todos ustedes, el pastor Isidro y yo. El próximo domingo los volvemos a esperar a esta transmisión a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora del centro aquí en Chicago. Porque hemos visto los reportes que estamos recibiendo, que también en Centroamérica nos están viendo y otros estados de aquí de Estados Unidos.
les esperamos el próximo domingo, ya que el otro domingo vamos a estar recordando el preciosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el pastor va a estar hablando precisamente de eso. Así que les esperamos. Esperamos esos minutos de estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Fue un gusto estar. En nombre de José y el mío propio, agradezco su atención y a todos los hermanos los saludo. Así con un saludo virtual, un abrazo virtual, lo hacemos. Siempre lo recordamos con todo el corazón.